Buenos días a todos mis hermanos, amigos, amigas, que en esta mañana han tenido a bien alabar a Dios y glorificar su nombre en este lugar. Feliz sábado para todos. Cristo vive y reina, ¿dónde? En nuestros corazones. Y cuando Cristo vive y reina en mi corazón, no tengo, hermano, por qué vivir angustiado. Porque la victoria está en Cristo Jesús. Permítame una palabra de oración antes de iniciar, por favor. Señor nuestro Dios, gracias. Porque todas las cosas suceden para nuestro bien. Y si es su santísima voluntad que en este día tu siervo sea su instrumento, entonces Dios dame su aprobación. Que el Espíritu Santo obre para que su iglesia sea nutrida por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. En nuestro medio tenemos la bendición, seguramente, de personas, amigos y amigas, muchos de ellas y de ellos quizás vienen por primera vez, quizás son amigos, amigas que están estudiando la palabra de Dios. Quisiera, por favor, pedirle a nuestros amigos y amigas que no son miembros de la Iglesia del Marqués, pero que en esta mañana nos honran con su presencia y para nosotros es motivo de gran alegría. Pido a estos amigos y amigas ponerse de pie, por favor. Muy bien, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Alguien más? Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. No solamente tenemos nuestra feligresía, que siempre está aquí alabando a nuestro Dios, sino que hoy, hermanos, vamos a dar una bienvenida de todo corazón, aunque es levantando nuestra mano, una bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que nos honran con su presencia. Son bienvenidos. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro medio. Son nuestros invitados especiales. Dios les bendiga. Y espero que no sea esta la primera ni la segunda, sino que sean miembros de nuestra iglesia muy pronto, para gloria de Dios. Siéntense, por favor. Bueno, mis hermanos, amigos, permítanme hacer un poco de historia para, mediante la gracia de Dios. Hermana Indira, gracias por su canto maravilloso. ¿Verdad que gracias? Eran esos días, mis apreciados hermanos y amigos, cuando Dios le dijo a Abraham, hizo un pacto con Abraham. Y el Señor le dijo, vas a conquistar. Es mi voluntad, yo te entregaré 7 grandes naciones, que en los actuales momentos son los que tienen el dominio de todo el territorio, de ese vasto, inmenso territorio de Canaán. Pero Dios le dijo, Abraham, los entregaré. Y en ese lugar donde hoy, refiriéndome a ese tiempo, a ese momento, donde esas naciones, la mayoría de esas naciones, los habitantes de cada una de esas naciones, en gran mayoría, hoy o en este tiempo, ofrecen cultos de adoración a deidades paganas. Entonces ese lugar, en muchos de esos lugares, entregaré esa tierra y donde tú coloques la planta de tu pie, eso será tierra de Jehová Dios. Apreciados hermanos, corriendo un poco más, llegamos al tiempo de Josué, el ayudante de Moisés, quien había tenido pues la bendición y el privilegio maravilloso de, al lado de Moisés, ver grandes obras y milagros que Dios había realizado durante esos 40 años. Pero luego Dios elige a Josué para que siga adelante en la conquista de Canaán. Llega un momento, mis apreciados hermanos, que ya Josué está en la edad de 85 años.
Entonces, en el capítulo, si la memoria no me falla, 34 de su libro, allí hace una exposición, no solamente de las naciones, las 7 naciones, que habían sido conquistadas conforme a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, el pacto de Dios con Abraham, sino que esas naciones tenían subyugada a 31 reinos más pequeños. Allí lo dice en ese capítulo, detalla. Entonces dices que la conquista hasta ese momento eran de 31 reinos conquistados. Y vemos entonces que Dios, una vez más, la promesa que hizo algunos siglos antes Abraham, ahora era una realidad para su pueblo. Y dice, hermano, que la tierra fue repartida, fue distribuida, y todas las tribus recibieron, conforme pues al dicho de Dios, y donde antes, repito, se adoraban a deidades paganas, con ritos horribles. Por ejemplo, Manasés, dice que Manasés ofreció sus hijos a Moloc, quien era una de las deidades paganas de los cananeos. Por ejemplo, hermano, esa terrible población que para el pueblo de Dios, de verdad, indistintamente, hermano, deseo, pues, conocido el Dios que guiaba a ese pueblo a través de grandes milagros. Sin embargo, para los cananeos, siempre el pueblo de Dios fue un problema. Los cananeos fueron usados por el enemigo en ocasiones, en muchas ocasiones, para hostigar al pueblo de Dios. Pero el Señor le dio la victoria a su pueblo conforme a lo que había dicho Abraham. Eso quiere decir, hermano, que Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, mis hermanos, Dios guió a Josué a lo que parecía ser imposible. Cuando los 12 enviados a reconocer el territorio de esas naciones presentaron su informe a la congregación, fue tan impactante que la congregación desmayó. Vimos gigantes, nosotros éramos langosta más o menos, pequeñitos. Vimos grandes naciones, vimos grandes capitales donde tenían muros inmensos que parece que llegaban al cielo. ¿Cuántos obstáculos para eso? Pero saben ustedes que Josué y Caleb, estos dos jóvenes, pensaban distinto a los otros 10. Y ellos dos dijeron, avancemos, porque aunque es verdad lo que dicen los 10 sobre el lugar que vamos a conquistar, evidentemente si confiamos en Jehová, la victoria está en Jehová y eso es pan comido. Y así fue. Esos dos hombres fueron de gran utilidad y bendición, porque ellos creyeron en la promesa de Dios, a pesar de todos los obstáculos reales y verdaderos que existían, a pesar de todos los inconvenientes que estaban allí, ellos confiaron. Y la victoria la tuvieron porque Jehová los guió en todo lo que hicieron. Cuando nosotros vamos al capítulo, cuando nosotros, por favor, si pueden proyectarme allí, Mateo 15, pido a la congregación, si tienen su Biblia, por favor. Muy bien. Aquí está centrada el mensaje de esta mañana. Estamos allí en Mateo 15 hasta el versículo 28. Dice la Escritura:
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Siguiente, por favor. Y aquí una mujer, ¿de qué nacionalidad era la dama? Interesante ese detalle. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Qué hacía ella? Clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué problema tenía ella? Su hija estaba, ¿qué cosa? Atormentada por un demonio. En unas palabras, hermano, aquí vemos entonces el anterior, por favor. Vamos a ir despacio un poquito. Vemos aquí que esta dama, quien tiene sobre sus hombros una cultura no muy agradable. Estaba el pueblo de Israel, gracias a Dios por sus patriarcas, profetas, profetisas, grandes hombres y mujeres que fueron inspirados por Dios para educar a ese pueblo con un estilo de vida diferente a los cananeos. Pero allí está una dama que tiene un gran problema y posiblemente ella no tuvo las bendiciones que tuvieron los hijos o las hijas pequeñas. Ella no tuvo quizás esa bendición que antes de acostarse, su papá o su mamá allí pudiesen expresar en una historia acerca de Jesús o acerca de los milagros de Dios. Para su cultura, el tipo de culto que se hacía o el tipo de ceremonia era muy distinto a lo que Dios pues demandaba. En esa época, mis amados hermanos y amigos, los medios de comunicación son muy distintos a los de ahora. Para ese tiempo, parece ser, no habían aviones, no habían esos trenes de gran velocidad, quizás las embarcaciones posiblemente, pero eran muy pequeñas. No habían pues esos sistemas de comunicación que hoy en día pueden dar la noticia de este lugar en el extremo del mundo, viceversa, extremo del mundo para acá, que cubren noticias por todas partes. Para esa época, mis apreciados hermanos, más que todo, los viajes se hacían en caravana. Entonces las noticias se llevaban de un lugar a otro a través de esas caravanas que pasaban día por esos caminos hasta llegar a sus diferentes localidades. Ella, repito, no gozó o gozaba del conocimiento que tenían los o las israelitas. Sin embargo, por alguna razón, Dios obró en su misericordia e hizo posible que en esta mujer cananea, con lo poco que posiblemente ella oía de esos señores que hacían esos recorridos, con ese poco conocimiento, ella pudo entender cosas maravillosas. ¿Por qué no llevó su hija a Moloc, por ejemplo? Que era el dios donde los cananeos ofrecían sacrificio de niños. ¿Por qué no le pidió allí a Moloc para que sanara a su hijo o a su hija? A pesar de todo, ella tenía en su mente que había un Dios que podía hacer milagros maravillosos con su hija. Así que llegando allí está Jesús, están los 12 discípulos, y ella viene clamando desesperadamente. Es una madre que tiene a su hija atormentada. Ella viene clamando allí porque sabe, porque tiene esa esperanza de que su problema va a ser resuelto. Siguiente versículo, por favor. Dice que sus gritos, sus clamores, pero Jesús no le respondió palabras.
Entonces, acercándose sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Le dieron la bienvenida? Dijeron, oye, mira, es verdad, tú tienes un pasado, tu nación, sus habitantes tienen un pasado terrible. Ustedes en épocas anteriores han sido enemigos de nosotros, pero mira, ahora las cosas cambiaron. ¿Eso fue lo que dijeron los discípulos? Los discípulos, ¿qué dijeron? Le rogaron diciendo, ¿qué cosa? Despídela, pues da voces detrás de nosotros. Es un fastidio, Jesús. ¿Cómo es posible que tú oigas a una persona así? Mándala a su casa. Dile que tú no puedes hacer favores ni milagros, porque ella viene de una condición que es de un ser humano que está apartado de Dios, que está alejado, que se vaya con sus dioses, que se vaya a hacer sus cultos y ceremonias, que nosotros no queremos gente de este tipo, que evidentemente lo que van es a trastornar nuestro ministerio. Siguiente versículo. Siguiente versículo, por favor. ¿Qué respondió Jesús? Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas, pero mire hermano, este es un asunto curioso, ¿no? Y él respondió diciendo, no soy enviado sino a las ovejas, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿No hay un contraste aquí? ¿No se percibe aquí un contraste, mis amados hermanos? ¿Acaso no era Israel, la nación santa, escogida, real sacerdocio, pueblo apartado? ¿No era Israel, acaso, mis apreciados hermanos, la única nación debajo del cielo que gozaba de los mensajes que Dios a través de los patriarcas, profetas, profetisas, jueces, había enviado durante muchos siglos para que ese pueblo pudiese entender el plan de salvación de tal manera que ellos pudieran compartir también la palabra de Dios con otras personas sin importar su gentilicio o nacionalidad? Pero Jesús dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa. ¿Tenía Israel un problema? ¿O estaban listos, mis apreciados hermanos, para ser enviados al cielo o para recibir la salvación? ¿Había un problema en la iglesia? Sí, Señor. Porque hasta donde yo entiendo, mis apreciados hermanos, antes de ese momento de Jesús, nuestro Señor, por ejemplo, Daniel, el gran profeta Daniel, en el capítulo 9, escribió acerca de todos los pasos que debía dar el Mesías 600 años antes del nacimiento de Jesús. Si vemos entonces a Isaías, el profeta mesiánico, el gran profeta que entendió a Dios de una manera magistral, en el capítulo 53 de Isaías, allí describe los padecimientos y mucho de lo que Jesús en ese momento tendría que afrontar. Entonces, la pregunta de esta mañana es, un pueblo bendecido en sobremanera grande, ¿cómo es que Jesús en su momento dice que había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel? ¿Habían personas con problemas en Israel espiritualmente hablando? Sí había. Habían problemas también, la mujer cananea también tenía problemas. Siguiente versículo, por favor. Siguiente versículo. Entonces ella vino y se postró. Interesante esto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ¿qué cosa? Esto es interesante, mis hermanos. Primero clamaba por su problema. No fue a otra parte. Con el conocimiento escaso acerca de la persona de Jesús, fue suficiente en su vida para entender que había alguien que podía resolver su problema con seguridad. Clamaba a Dios para que el Señor interviniera. Luego, mis apreciados hermanos, luego aquí dice, Señor, ¿qué cosa? Socórreme, Señor. ¿Será que Dios, hermano, a un llamado como ese, será Dios indiferente?
¿Será el Señor nuestro Dios en nuestra época, en nuestro momento, indiferente cuando nosotros clamamos a Él? La mujer samaritana clamó a Dios: Señor, socórreme. Siguiente, por favor. Respondiendo Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? Oye, es tremendo esto, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos. El pan que Jesús se está refiriendo allí, hermano, es el pan espiritual. Y los hijos que se refiere allí son los israelitas. Evidentemente que Israel, por lo ya mencionado, es el pueblo de Dios, el pueblo bendecido. Así que Jesús está reconociendo allí en ese momento de que el pan que hace referencia allí es el pan espiritual que el pueblo de Dios necesita y que por lo tanto tiene prioridad. Israel tiene prioridad de conocer, de compartir, de saborear el pan espiritual que Dios tiene como pueblo escogido en la tierra. Sin embargo, siguiente por favor. ¿Qué respondió ella cuando Jesús le dice semejantes palabras? ¿Se molestó? ¿Le dijo a Jesús que no era bondadoso, cariñoso? Ella dijo: sí, Señor, pero aunque, ¿cómo se considera entonces ella, hermano? ¿Cómo se considera? Tratando de entender aquel momento. Está bien, Señor Jesús. Está bien, Maestro. Lo que tú dices es verdad y yo no voy a discutir eso porque ciertamente es verdad. Israel es el pueblo, es tu pueblo, bendecido. Es tu pueblo, Señor, que ha disfrutado de los manjares más extraordinarios desde el punto de vista espiritual. No hay otra nación sobre la faz de la tierra que haya gozado de tan gran privilegio. Pero mi Señor, por favor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, Señor Jesús, yo estoy aquí porque de la nación que represento, los cananeos, es una nación que solamente nos llegan pequeños mensajes. Y yo en mi vida escuché algunos de esos mensajes, aunque pequeños, y yo los fui atesorando en mi corazón y siempre pedí a ese Dios de quien hablaba ese mensaje, que por favor me diera la oportunidad que yo quería hacer también, quería conocerlo. Ahora, mis hermanos, ya le dice el Señor, aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Señor, ¿será que yo tengo una oportunidad? Yo no puedo, Señor, decir que ese pan espiritual que ha sido seleccionado para Israel, me lo des a mí solamente. Pero, Señor, ¿será que de ese gran desconocimiento que la nación de Israel ha tenido el privilegio día a día, será, Señor, que con este poquito de conocimiento que yo tengo, será que puedo en este momento también ser bendecida como Israel? Siguiente, por favor. Entonces, respondiendo, ¿quién? ¿Qué dijo Jesús, hermano? Ayúdenme allí, que yo a veces no veo bien. Hay momentos que yo me pregunto, ¿qué tanto tengo que saber de las Escrituras para disfrutar de lo que es fe? Es decir, ¿qué tantas cosas tengo yo que hacer? ¿Cuánto diezmo tengo que dar? ¿Cuántas cosas tengo que hacer en favor de la iglesia? ¿Qué es fe? ¿Cómo entendía esta persona la fe, hermano? Ella está diciendo de las migajas, mira, del poco conocimiento, mira, de lo que he oído por allí. Ahora el Señor Jesucristo en sus propias palabras, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe.
¿cómo entenderíamos a Jesús allí? A veces trato de entender. ¿No hubiese sido más fácil preguntarle, mira, ¿cuántos cursos de Daniel tienes? ¿Cuántas lecciones de Apocalipsis? ¿Cuántas lecciones de la fe de Jesús? ¿Cuántos maestros son tus instructores? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia? ¿De quién eres descendiente? ¿De algún departamental o presidente de la organización? Hermano, ¿qué dijo Jesús a esta persona? Oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué es fe? ¿Alguien pudiese ayudarme, hermano? Si Dios lo permite pronto, si es la voluntad de Dios, estaré cercano a los 50 años estando en la iglesia adventista del séptimo día. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿qué es fe? Porque con esos años, hermano, más de 40 años, cuando estudio esta parte de la palabra de Dios, digo, Dios, pero entonces, ¿qué es fe? La fe es el oír. ¿Recuerdan eso? ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ella había hecho? Aunque escasamente, había que, hermanos, la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos y amigos, Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo, ¿qué cosa? Como quieres. Y su hija fue sanada. Es cierto, mis hermanos, son muchas décadas, siglos, desde que sucedió este acontecimiento. Pero ¿será que Dios dejó eso allí simplemente como un registro en el pasado de un evento histórico, o tendrá Dios un mensaje para nosotros hoy? ¿Tendrá Dios para nosotros hoy un mensaje a través de esa experiencia? Yo creo que sí, mis hermanos. Hoy en día hay muchas personas que conocen a Jesucristo por escasos. Han oído acerca de Dios escasamente, hermano, amigos. Y a veces nosotros estamos muy cercanos a esas personas y guardamos allí lo que tenemos y pocas veces damos a esos seres que necesitan de Dios. Que sus vidas no son como la nuestra, no sé, no tengo nada que opinar, porque si Jesús le dice allí en ese momento, este pan es para las ovejas perdidas de Israel. Entonces, mis hermanos, había necesidad espiritual en Israel y había necesidad también espiritual en los que no eran israelitas. ¿Será que hoy en día podría pasar eso en nuestro medio? ¿Podrá haber entre nosotros como pueblo de Dios necesidades espirituales, hermano? Yo creo que sí, hermano. El asunto hoy en día no es quién es el mejor o quién es el que más conocimiento tiene de la Escritura. El asunto de hoy es cuánto me relaciono yo con Dios y cuán dispuesto estoy a entender el plan de salvación para compartir lo que Dios me da con otros que, aunque no me parezcan ni justos ni buenos, aunque no son muy preparados o son muy bien preparados, mis queridos hermanos, estamos viviendo en una época cuando debemos estar prestos a los cambios. Por ejemplo, mis hermanos, hablando hoy en día de nuestro medio, nos estamos encontrando con personas no adventistas que por alguna razón conocen del mensaje adventista, del mensaje de Dios, y que el Señor en su infinita misericordia, su Santo Espíritu, quien es el que obra tanto el querer como el hacer en la transformación y vida espiritual de esos seres humanos que por alguna razón han estado alejados, pero que de un momento a otro se consiguen con el Señor Jesús, tienen un estilo de vida, pero luego se encuentran con Jesucristo, entregan sus vidas, y entonces hay allí una tremenda disyuntiva, porque en nuestro medio queremos que las normas de nuestra iglesia no se rebajen, pero el recién bautizado, la recién bautizada, quien tenía su modelo de vida con sus pantalones o con la ropa que pensaba que podía en su estilo de vida sin haberse entregado a Cristo, y lo único que tiene es eso, conoce a Jesús, se entrega a Jesús, viene aquí porque
ha tenido un encuentro con Dios. Pero a veces, hermano, ojalá que esto no esté pasando aquí. Ojalá que esto no esté pasando aquí. Jesús dijo, es mejor que te coloques una piedra de molino. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso, hermanito? Si vas a hacer tropiezo, Jesús dijo, es mejor que te coloques una piedra del molino y te la amarres ¿dónde? Y después te tire ¿dónde? Pero no te metas, no te metas. Por favor, si tienes cosas que decir, dila para que ese nuevo creyente, quien ha tenido un estilo de vida, hermano, y disculpe que repite mucho esto, que no tenía en sus planes posiblemente ser un adventista del séptimo día, sea dama o caballero, pero se encuentra con Jesús, y ese encuentro con Cristo fue suficiente. No conocía la Biblia de Génesis, el Apocalipsis, simplemente entendió a Jesús. Y el Espíritu Santo obró el milagro de transformación que solo el Espíritu de Dios puede hacer en la vida del ser humano, que muchas veces nosotros no entendemos, porque creemos que para bautizarse debe conocer, por lo menos, todas las profecías de Daniel, de Apocalipsis, de Zacarías, de Ezequiel y para otros muchos más. ¿Conocía a la mujer cananea de todo eso? ¿La rechazó Jesús? ¿La rechazó Jesús, hermano? ¿Qué le dijo Jesús? Grande es tu fe. Tenemos que aprender a vivir con el tiempo en que estamos. Si te crees que eres el brazo de Dios para medir en esa puerta quién tiene la falda más alta o más baja, si crees que eres la espada de Jehová para pararte en esa puerta y decirle a un recién hermano o hermana que no tiene otra manera en el momento de vestirse porque tiene sus pantalones y tiene en ese momento, en esas condiciones estoy hablando, entiéndanme en esas condiciones, hermano, pero que ha amado a Dios, que ama a Dios y viene aquí para adorar su nombre, pero viene en pantalones. ¿Será, hermano, que debemos tener un poco de paciencia? ¿Creen ustedes que en el caso al cual hago referencia de los recién bautizados, hermanos, será que nosotros como una iglesia ya de experiencia, hermanos de muchos años, será que debemos tener un poquito de misericordia con esos hermanitos mientras emparejan, mientras consiguen? Que hoy en día para conseguir un vestido es sumamente costoso. Y es posible que algunos de esos hermanitos, hermanitas que vienen, puedan estar sin trabajo. ¿Será que la misericordia que Jesús estuvo con la mujer cananea hace falta hoy? ¿Será, mis queridos hermanos, que esa compasión de Dios por un ser humano que tenía un pasado en sus espaldas terrible porque venía de una nación pagana? Ella también compartía eso porque desde niña quizás su padre, su madre, le enseñaron esa forma de adoración y ella creía que era bien. Pero que un día, oyó palabras del Salvador. Y aunque no tuvo el privilegio de haber nacido en una cuna israelita, aún así, mis queridos hermanos, llevaba la imagen de Jesucristo por dentro y cuando oyó la palabra, la imagen de Dios volvió a su mente, a su corazón y fue suficiente porque el Espíritu de Dios puede transformar la vida de una persona así. Aunque no tenga las 24 lecciones de Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel y pare de contar, el poder de Dios puede transformar una persona. Mis amados hermanos, yo sé que nuestra iglesia, yo puedo dar testimonio de que aproximadamente en los últimos 25 años, para la gloria de Dios, con un estilo de vida muy bueno, pero que ahora cambió, nuestra iglesia ha sido una iglesia misionera,
desde el punto de vista de evangelismo público y desde el punto de vista de crear nuevas congregaciones. Posiblemente hoy, mis hermanos, hermanas y amigos, tenemos que ser más condescendientes con el momento que estamos viviendo. Y si una persona conoce a Jesús, vamos a recibirla. ¿Qué dice la iglesia? ¿La echamos fuera o la recibimos? Pero no tiene sino pantalones. ¿Cómo vamos a hacer, hermano Rodríguez? ¿Qué importa en el sentido hablando expreso de lo que quiero decir? De un creyente, hermano, que no tiene otra forma de vestir sino con sus pantaloncitos. ¿Lo recibimos o lo echamos fuera? ¿Qué dice la iglesia? ¿Lo recibimos o lo echamos fuera, hermano? ¿Cuántos creen que debemos recibirlo? Alabado sea Jesucristo. Y vamos a educar a esos recién bautizados. Y si usted tiene un vestido, hermanita, si usted tiene un vestido, hermanita, mire, y usted puede donárselo a esa recién bautizada. Hermano, si usted tiene un pantalón y usted puede donarlo a ese recién bautizado, por favor, vamos a hacerlo. Y entonces veremos una iglesia más vigorosa que ahora. Porque no solamente predica, no solamente testifica, sino que ayuda al nuevo creyente para que crezca y sea fortalecido y también forme parte del reino de Dios. Hermanos queridos, yo no tenía en mente predicar hoy. No estaba en mis planes hacerlo. Para dirigirse a una congregación debe tener una preparación por lo menos de 1 o 2 meses. Así que le dije a Dios, Señor, ayúdame. ¿Creen ustedes que han tenido un mensaje de Dios hoy? Entonces, hermano, que Dios bendiga a su pueblo. Que el Señor Dios Todopoderoso, a través del mensaje de su palabra, haga en nosotros, los hombres y mujeres, mujeres y hombres, que Dios necesita hoy para dar la bienvenida. Quizás hay personas que no conocen a Cristo o que tienen poco conocimiento de Él. Ahora, mis hermanos, las puertas de esta iglesia, en la modalidad que estoy hablando, dentro de lo que deseo expresar en el caso especial de los recién bautizados, vamos a abrir las puertas y vamos a permitirles, vamos a traerlos a las primeras bancas, hermanos, y vamos a hacerles sentir que con pantalón, con falda o como que vengan, hermanos queridos, decentemente, vamos a hacer que esas personas se sientan aquí en la iglesia, a adorar y a glorificar el nombre de Dios. ¿Estamos listos para eso, hermano? Las cosas han cambiado. Comprar un vestido no es fácil, comprar un pantalón no es fácil. Pero nosotros, hermanos, a partir de ahora vamos a pensar diferente. Y si el enemigo está haciendo que el sistema económico en nuestro país, a pesar de las grandes bendiciones naturales que el Dios creador ha hecho con esta nación, si por alguna razón ahora escasea para comprar, entonces nosotros, hermanos, vamos a estar prestos. Y cuando veamos un recién bautizado, sea dama o caballero, entonces vamos a ofrecer nuestra ayuda. ¿Vamos a hacer eso, mis hermanos y amigos? ¿Estamos listos para eso? Que el Señor nos bendiga. Que Dios, hermano, obre en nosotros. Repito, tanto el querer como el hacer, según sea su buena voluntad. Adelante, hermanita. Y en respuesta a ese hermoso mensaje que nos llama a tener mucha fe en nuestro Señor, entonaremos el himno 368, Padre amado. 368, Padre amado. Nos colocamos de pie para entonar este himno, por favor. 368, Padre amado. Cantemos. Padre amado, te agradezco
agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Necesitamos ser transformados, Señor. Necesitamos, oh Padre amado, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, entender el tiempo en que estamos, entender la cultura de las personas, sus necesidades, y ayudar, Señor, para que el estándar de nuestra iglesia, según las normas, se mantengan. Pero que a la vez, Señor, seamos tan comprensivos para los nuevos hermanos, hermanas, que reciben en su corazón a Jesucristo y que dan testimonio a través del bautismo, pero que muchas veces pues no tienen ese estilo de vida que ya nosotros con experiencia lo hacemos. Entonces, Dios, ayúdanos para a partir de este día, mi Señor, seamos amigos de todos ellos y de todas ellas. Padre amado, mi Señor, te ruego encarecidamente por todos los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia. Y le pido, mi Señor, que conforme a nuestras necesidades espirituales, físicas, intelectuales, conforme, oh Dios, a lo que usted conoce de nosotros, Señor, las bendiciones de Dios sean en abundancia, para que en este día podamos entender que no adoramos a un Dios que está muerto, sino todo lo contrario. Adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios.